Comencemos el estudio de hoy con nuestro versículo central, que seguramente lo conoces de memoria, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado o religioso como este. Y no es de extrañar, después de todo es la palabra de Dios. Existen más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8 y de la Ilíada de Homero muy pocos más, con 263 copias que sobreviven. Por lo tanto, tenemos poderosas pruebas que confirman la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro que se conoce que ha sido traducido, el primer libro en Occidente que fue publicado en la imprenta y el primer libro que se distribuyó tan ampliamente en tantos idiomas que el 95% de la población mundial puede leerlo hoy. La Biblia también es única en su contenido y mensaje, porque se centra en actos redentores de Dios a través de la historia. Y esa historia está entrelazada con la profecía, ya que predice el futuro de los planes de Dios y su reino eterno. Es la palabra viva de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios, a través del cual fue inspirada la Escritura, se nos promete a los creyentes de hoy para guiarnos a toda verdad al estudiar la palabra de Dios. Bueno, te cuento una historia. José creció en el centro de la ciudad de Detroit, en Michigan, los Estados Unidos. Y a los 11 años estaba involucrado en una pandilla local. Él recorrió el camino y habló. Y habló con sus padres, que estaban muy preocupados porque hacia dónde se iba a dirigir él. Pero un día recibieron un anuncio de una escuela de cocina vegetariana. El padre de José era cocinero en un restaurante local y comenzó a asistir con su esposa. Y en una de las reuniones anunció una escuela bíblica de vacaciones y José y sus hermanos comenzaron a asistir. Ahora José nunca había escuchado mucho sobre la Biblia. Estaba muy intrigado por la historia de Josué y su conquista de Canaán bajo el liderazgo de Dios. Y aprendió que Dios era un Dios poderoso y que podía vencer a los enemigos de su pueblo. Y José quería saber más y comenzó a leer la Biblia. Y pronto fue inscrito en el Club de los Conquistadores. Sus padres notaron cambios importantes. El lenguaje de José comenzó a cambiar, su ropa a cambiar. Incluso la forma en que caminaba cambió. 6 meses después, José solicitó el bautismo y su familia estaba asombrada por el cambio en la vida de José. Querían lo que José estaba experimentando y después de estudiar la Biblia junto con el pastor, toda la familia se bautizó el sábado por la mañana. El poder de la palabra de Dios había transformado sus vidas. Por eso, amigo y amiga, las palabras más importantes que se hayan pronunciado son a menudo las últimas palabras que habla una persona. Y Moisés, el escritor de los primeros 5 libros fundamentales de la Biblia, le cuenta una canción o les canta una canción o les repite una historia antes de su muerte y está en Deuteronomio capítulo 32, 45 al 47 y él habla así a su pueblo. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Sí, son las últimas palabras de Moisés. Y aquí una fuerte exhortación. Y al adecuar sus corazones a las palabras que Dios les había dicho a través de Moisés, él quería poner énfasis en que el foco debía permanecer puesto en Dios y en su voluntad para con sus vidas. Y al enseñarles esas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el pacto de Dios y su plan de salvación. Observa que no debían elegir qué palabras cumplir, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de la ley. Y al final de la historia de este mundo, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a toda la escritura, lo cual significa guardar los mandamientos de Dios
y tener la fe de Jesús. Y estas personas permanecerán fieles a las enseñanzas de la Biblia, ya que no solo garantiza una vida más rica en la tierra, sino también un destino eterno en el lugar que Jesús nos está preparando o ya ha preparado. Veamos qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús y la vida eterna y cómo se relaciona la palabra hecha carne con la revelación e inspiración de las Escrituras. Y leeré de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, y nos dice lo siguiente, después 14:6. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el foco y el objetivo de toda la Escritura. Su venida en la carne como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y debido a que Él vivió, murió y vive nuevamente, no solo hemos confirmado las Escrituras, sino, mejor aún, la gran promesa de la vida eterna es una existencia completamente renovada. Bueno, tú preguntarás, ¿quién escribió la Biblia y dónde? La variedad de autores, sus ubicaciones y antecedentes brindan un testimonio único de que Dios trabaja para comunicarles la historia y su mensaje a personas tan diversas culturalmente como las que forman su auditorio objetivo. La Biblia fue escrita por personas con antecedentes diferentes y en circunstancias diversas. Algunos escribían desde sus palacios, otros desde cárceles, algunos en el exilio y otros durante sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Y estos hombres tenían educación y ocupaciones diferentes. Algunos, por ejemplo, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, gobernadores o emperadores, o como Daniel, a servir en altos cargos. Otros eran simples pastores, algunos eran muy jóvenes y otros bastante viejos. Y a pesar de esas diferencias, todos tenían una cosa en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Cuando Dios llama, Dios también califica a la persona para hacer eso, ¿verdad? Además, algunos de los escritores fueron testigos oculares de los eventos que relataron. Otros hicieron una cuidadosa investigación personal de los acontecimientos o un uso cuidadoso de los documentos disponibles. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Esta es la razón por la cual San Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano permite que las personas elegidas comuniquen el pensamiento inspirado en palabras humanas de una manera confiable y responsable. Te leo lo que dice Ellen White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 30. Dice: Dios se ha dignado a comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Tantos escritores diferentes, en tantos contextos diferentes y, sin embargo, todos revelan el mismo Dios. Esto nos ayuda a confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Veamos ahora la Biblia y su contenido profético. Porque la Biblia es singular en comparación a otros libros, a las demás obras religiosas que se conocen, porque hasta un 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía con su cumplimiento en el tiempo es fundamental para la cosmovisión bíblica. Porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro, y eso hace la diferencia, y se lo ha revelado a los profetas. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es también la palabra profética. Por ejemplo,
Aquí hay algunos textos que revelan algunos detalles del Mesías que estaba por venir. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Salmo 22, 12 al 18. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Daniel 9, 2 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? Estos son solamente algunos versículos que hablan de profecías específicas que habrían de ocurrir, especialmente en la vida del Mesías. ¿Sabes que hay por lo menos 65 predicciones directas al Mesías en el Antiguo Testamento? Y muchas más si agregamos también la tipología. O sea, la tipología es el estudio de cómo los rituales del Antiguo Testamento, cómo los sacrificios eran mini profecías acerca de Jesús. Y estas profecías se refieren a detalles específicos como un cetro no se apartará de Judá, que nacería en Belén de Judá, que sería despreciado y rechazado por los hombres, golpeado falsamente acusado, pero sin abrir la boca para defenderse, que sus manos y sus pies serían perforados y que dividirían sus ropas entre ellos. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieran con tanta precisión en la vida y muerte y resurrección de Jesús, amigo, amiga, es testimonio de la inspiración y revelación divinas. Y también indican que Jesús era quien Él y los demás decían que era. Jesús acompañó a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Es decir, la encarnación, la muerte y la resurrección fueron predichas por la Biblia y su cumplimiento asegura su fiabilidad. Pero ¿sabes qué? La Biblia también es un elemento, un documento de historia. La Biblia es única en comparación con otros libros sagrados porque está basada en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente pensamientos filosóficos de seres humanos, como Confucio o Buda, sino que registra los actos de Dios en la historia a medida que progresa hacia un objetivo específico. Y en el caso de la Biblia, esos objetivos son, primero, la promesa del Mesías y segundo, la segunda venida del Mesías o de Jesús. Y esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones universales, desde el antiguo Egipto hasta las modernas religiones orientales. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 en adelante. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Bueno, estos pasajes nos enseñan no solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino sobre lo que significa para cada uno de nosotros personalmente. Tenemos el testimonio de los 4 evangelios y de Pablo, que dice que Jesús murió, que fue sepultado, resucitó corporalmente de entre los muertos y se le apareció a varios seres humanos. Esto es corroborado por los testigos oculares que lo llevaron hasta la tumba y luego la encontraron vacía. Los testigos tocaron a Jesús, quien corrió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Y los discípulos hablaron con él en el camino a Emaús. Jesús se les apareció para entregarles la gran comisión evangélica. Y Pablo escribe que si rechazamos el testimonio de la Escritura, entonces nuestra predicación y fe son vanas. Otras traducciones dicen nula y sin efecto o inútil. Los discípulos dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y el término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente o seguramente o de hecho. Los discípulos testifican que el Señor ha resucitado de hecho. Y Cristo también es presentado como las primicias de todos los que murieron o durmieron. ¿Sabes que el hecho histórico de que Cristo resucitó corporalmente de los muertos y vive hoy es la garantía que ellos también serán resucitados así como Él resucitó? Esa es la diferencia. Todos los demás líderes religiosos están en sus tumbas, allí están selladas, allí son venerados. Pero hoy la tumba de Jesús está vacía. Allí yace nuestra esperanza de que hay un Salvador vivo y que tiene el poder sobre la muerte. Estás pasando por problemas, mira la tumba vacía. Si piensas que hay algo imposible en tu vida, mira la tumba vacía. Porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Dice que todos los justos serán vivificados en Cristo. Y el término utilizado aquí implica un acto de creación futuro cuando los que pertenecen a Cristo o que permanezcan leales a Él serán resucitados en su venida en la última trompeta. Pero yo quiero hablarte ahora de algo muy importante porque la Biblia tiene un poder sobrenatural, un poder transformador. En el 621 a.C., cuando Josías tenía unos 25 años de edad, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley. Recuerda que Israel se había apartado y ya no había quien leyese la ley de Dios o los primeros 5 libros de Moisés, que pueden haber sido justamente el Pentateuco de Moisés o especialmente el libro de Deuteronomio. Y durante el reinado de su padre Amón y Manasés, su abuelo, que fueron muy malvados, este pergamino se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Acera y todo el ejército del cielo. Y cuando Josías escucha las condiciones del pacto, se rasgó las ropas con gran angustia. Él era un jovencito, porque se dio cuenta de lo lejos que él y su pueblo habían llegado de adorar al Dios verdadero. Se habían apartado, peor que los paganos. E inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo las imágenes de los dioses ajenos. Y cuando hubo terminado, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. Y el descubrimiento de la palabra de Dios condujo a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Y este cambio comenzó con Josías y se extendió finalmente al resto de Judá. ¿Cómo nos asegura la Biblia que tiene el poder para cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Mira lo que dice Juan 16, Juan 17, como dice Hebreos y lo que dice Romanos 12. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, la Biblia tiene un poder transformador.
La Biblia lo dice y lo puedes ver en la vida de millones de personas. Pero uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la transformación de la vida total de una persona. Es un cambio total, porque es la palabra la que elimina el pecado humano y la depravación y nos revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro tan singular como la Biblia, compuesto a través de la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar la vida, también debe interpretarse de una manera singular. No se puede interpretar como cualquier otro libro, porque es la palabra de Dios viva, que debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. La Biblia entonces, amigo y amiga, como revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Esto es importante. Y estos principios se pueden encontrar al estudiar cómo los escritores de las Escrituras usaron las Escrituras y fueron guiados por ellas al permitir que las Escrituras se interpretaran a sí mismas. Y esta es la clave. La Biblia debe ser su propio intérprete. No puedo agregarle o quitarle. Dios no nos pone un problema para que nos rompamos la cabeza, por decir así, sino que en alguna parte de la Biblia está la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. Bueno, muchos han muerto por defender y permanecer fieles a la palabra de Dios. Uno de esos hombres fue el doctor Rowland Taylor, ministro de una parroquia inglesa, que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de Bloody Mary en su parroquia de Hadley, en Inglaterra. Y después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, le reclamó personalmente al obispo de Winchester, el Lord Canciller de Inglaterra, pero éste lo encarceló y finalmente lo envió a la hoguera. Justo antes de su muerte en 1555, él pronunció estas palabras: pueblo bueno, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y las lecciones que he sacado del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Y justo antes que se encendiera el fuego, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y luego entregó su vida. La Biblia es la palabra inspirada de Dios para siempre. No se limita ni a un tiempo ni a las culturas en las que se escribió. Por lo tanto, todavía tiene poder para transformar vidas hoy. Y ahora termino con estas preguntas de reflexión. ¿Cómo nos proporcionan las profecías de las Escrituras esperanza para el futuro? Incluso en el contexto de los eventos de los últimos días. ¿De qué manera estas profecías nos dan garantías de las promesas de Dios y su capacidad de ver su plan hasta el final? Y tal vez lo importante, cómo puedes compartir la palabra de Dios de una manera efectiva para causar cambios y preparar a otros para que se encuentren con Jesús cuando Él venga. Recuerda que somos sus manos, sus pies, y lo que comunicamos en acciones y palabras se reflejará en cómo otros perciben a Dios. Decía ese párrafo que me quedó grabado en mi mente cuando estamos estudiando teología. En el internado decía: cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Algunos tal vez no tendrán acceso a este santo libro, pero podrán ser conducidos al mensaje de este libro a través de vidas que reflejan el mensaje de este libro. Personas reflejando el carácter de Jesús. Y en este libro hay poder, hay vida, es el manual completo del fabricante. No solamente nos permite vivir aquí más felices, sino que nos da la fórmula para vivir para siempre. Si hay algo que el diablo teme es que nos conectemos con esta fuente de poder, la palabra de Dios. Porque no solamente desenmascara al enemigo y el plan letal que él tiene para conducirnos a todos a la perdición, sino a la vez indica cómo salir de Babilonia y ser ciudadanos del pueblo de Dios, del reino de Dios, que permanecerá para siempre. Dios nos ayude a hacer de este libro un libro de cabecera y dedicar tiempo, calidad de tiempo para con Dios, para que Él nos hable por su palabra. Y esta palabra tiene el mismo poder que llamó los mundos a la existencia y nos llevará a una vida de oración y una vida de servicio. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos tu santa palabra. Hay poder en este santo libro
Perdónanos que no dedicamos tanto tiempo como debiéramos a estar conectados con esta fuente de poder para conocerte, para amarte, para servirte. Queremos que en los días y semanas y los días que nos resten de vida, tú nos ayudes para hacer de tu palabra realmente el centro de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estudiar las profecías por nosotros mismos? En el manual, para los que tienen el manual, estamos ahora en la página 42 del manual y estamos trazando este principio muy importante, que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, quiero que vayamos, para los que tienen el manual, a la página 42, el penúltimo párrafo, a donde dice algo muy importante. La Biblia se puede comparar con el cuerpo humano. Es un solo libro, como el cuerpo humano es un solo cuerpo, con un solo mensaje, pero que tiene muchos miembros. La Biblia tiene 66 miembros. El cuerpo humano tiene diferentes miembros, diferentes partes. En la Biblia hay unidad, pero también en la Biblia hay diversidad, porque fue escrito en diferentes épocas por diferentes escritores con diferente nivel de educación. Así que en la Biblia hay unidad, pero también hay diversidad. Y en la Biblia también hay lo que yo llamo mutualidad. Es decir, todas las partes de la Biblia interactúan una con la otra, así como todas las partes del cuerpo interactúan una con la otra. El sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, cada uno no funciona independientemente. No, compaginan y coordinan, se entrelazan uno con el otro. Y así es la Biblia. La Biblia es un solo libro, compuesto de diferentes miembros, pero todos los miembros interactúan o se interrelacionan en un entero perfectamente unido como el cuerpo humano. ¿Por qué hay tantas denominaciones religiosas hoy en día? Estamos ahora a pie de la página 43. Es porque la gente quiere imponerle a la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga, en vez de permitir que la Biblia se explique ella misma. No permiten que la Biblia sea su propio intérprete. Lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que no debemos permitir que ninguna filosofía, ningún artículo de un periódico, ningún libro, ningún programa de televisión, ningún evento histórico, ningún comentario, ninguna interpretación eclesiástica, ningún catecismo y ninguna experiencia personal dicte lo que significa la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se interpreta y se explica ella misma. Es como la sal. Yo les pregunto, ¿por qué es salada la sal? Porque yo digo que la sal es salada, ¿verdad? No. ¿Qué es lo único que tienen que hacer para saber que la sal es salada? Probarla. El azúcar no necesita que yo haga una declaración, el azúcar es dulce. No, porque en su naturaleza el azúcar es ¿qué? El azúcar es dulce. La sal y el azúcar se autentican ellos mismos, y así es que la Biblia se autentica ella misma por el sabor que tiene, el sabor que le ha dado el Espíritu Santo. La sierva del Señor escribió, y ahora estoy en la página 44, tiene mucho más material, hermanos y hermanas, aquí en este manual. Estoy saltando porque necesitamos cubrir todos los principios, pero ustedes pueden leer todo el material, está disponible. En la página 44, la sierva del Señor explica este principio de que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que un individuo diga, esto es lo que significa este texto, y esto es lo que significa este otro texto, y este texto no significa eso. No está mal que un individuo interprete el texto y explique lo que el texto significa y lo que el texto no significa. No hay ningún problema con eso. Pero si no tuviéramos a esa persona, si estudiáramos la Biblia, nosotros podríamos determinar eso por nuestro propio estudio de la Sagrada Escritura. La sierva del Señor escribió
En el libro Nuestra Elevada Vocación, es una matutina que se publicó hace varios años, página 209, la Biblia es su propio intérprete. ¿Entiende lo que significa eso? La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una porción se vincula con la verdad de otra porción, hasta que toda la Biblia se combina en un entero armonioso. Qué linda descripción. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Es decir, los textos claros nos ayudan a entender los textos que posiblemente no estén tan claros en nuestra mente. Cuando encuentran un texto difícil, otros textos más sencillos ayudan a explicar ese texto difícil. También escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 490, y quiero decirles que las citas en español yo las sustraje de los escritos de la hermana White que están en línea, no de los libros, porque hubiera sido dificilísimo tener que buscar la paginación en los libros. Lo saqué de los escritos de la hermana White online, es decir, en la computadora. Ella escribió lo siguiente: cuando escudriñe las escrituras con el ferviente deseo de aprender la verdad, ¿cómo debemos estudiar las escrituras? Con el ferviente deseo de aprender la verdad, Dios impartirá su espíritu a su corazón e impresionará su mente con la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica otro. Comparando los textos, este punto es muy importante, comparando los textos que se refieren a los mismos temas, verá usted una belleza y una armonía que nunca soñó. Ahora, ese es un principio importante. Aunque debemos dejar que una parte de la Biblia explique otra parte de la Biblia, debemos tener cuidado que los textos traten el mismo tema. Es decir, no podemos tomar un texto que está hablando de un tema e imponérselo a otro texto que está hablando de otro tema distinto. Los textos que juntamos, todos deben estar relacionados con el tema que estamos estudiando, el tema central. ¿Está claro ese punto? Es decir, no debemos nosotros tomar textos que no tienen nada que ver con lo que estamos estudiando e imponérselos al texto bíblico. Guillermo Miller, ¿han oído hablar de Guillermo Miller? No fue adventista, fue el que anunció que Cristo iba a venir. Primero dijo en 1843, luego dijo que Jesús iba a venir en la primavera de 1844 por una equivocación cronológica, y luego, no muy entusiastamente, aceptó la idea de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. En ese tiempo no existía la iglesia adventista. La iglesia adventista se originó en 1863. Así que cuando alguien les diga, ustedes son los adventistas, ustedes son los que ponen fechas para la segunda venida de Jesús, es lo que la gente siempre dice, porque están pensando en 1844. Lo único que tienen que decirles es, no, la iglesia adventista nunca ha colocado fecha. El movimiento milerita lo hizo en 1844, pero la iglesia adventista en ese tiempo no existía. Ahora, es cierto que después la iglesia adventista aceptó esa fecha, pero la iglesia adventista explicó que se habían equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir en esa fecha. Pero la iglesia adventista no fijó esa fecha. Es un punto muy importante. ¿Saben ustedes cuál era la profesión de Guillermo Miller? Agricultor. ¿Saben cuánta educación teológica tenía? Nada. Decidió sentarse en 1818, decidió sentarse, dijo, yo voy a estudiar la Biblia desde el primer texto de Génesis hasta el último texto de Apocalipsis, usando solo la concordancia. Y no voy a pasar de un versículo al siguiente sin tener en claro lo que significa el versículo que estoy estudiando. Un agricultor, pero humilde de corazón. Y él tenía ciertos principios que él usaba para estudiar la Biblia. Era un gigante en las Escrituras. Es más, ¿sabe lo que es interesante? Casi ninguno de los pioneros de la iglesia adventista tenían educación teológica. J.N. Andrews sí tuvo después. Pero los que originalmente formaron el círculo adventista después de 1844, muy pocos de ellos tenían educación teológica.
Y sin embargo, ellos forjaron con un estudio de la Biblia, con una concordancia, las grandes creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con la Biblia y con la concordancia. Eran humildes de corazón. Estaban abiertos a la voz del Espíritu Santo. La hermana White describió el método que usaba Guillermo Miller. En el Conflicto de los Siglos, página 334, esta está en la página 44 del sílabo, dice: Guillermo Miller poseía grandes poderes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio. Tenía grandes poderes intelectuales, ¿sí o no? ¿Cómo las desarrolló? Disciplinadas por la reflexión y el estudio. Y a ellas añadió la sabiduría del cielo al vincularse con la fuente de la sabiduría. Era hombre de excelente valor, que no podía sino imponer respeto y ganarse el respeto y la estima en cualquier lugar a donde se valoraban la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo verdadera bondad de corazón con la humildad cristiana y al dominio propio, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las santas escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Interesante, ¿no? Humilde, deseoso de conocer la verdad y de practicar la verdad. Ahora voy a leer un pasaje un tanto largo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 320 y 321, porque expresa los principios de estudio que usó Guillermo Miller, que se relaciona con este principio que estamos estudiando, que la Biblia es su propio intérprete. Es el método que usó Guillermo Miller. El método que usa la Iglesia Adventista hoy es el método que usó Guillermo Miller. Estudiar un texto a la luz de otro texto, conectar todos los versículos que hablan sobre determinado tema y luego entonces alcanzar conclusiones basadas en el estudio. Voy a leer esta cita ahora, Conflicto de los Siglos 3:20 y 3:21. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida. ¿Qué hacía Guillermo Miller? Echaba a un lado toda opinión preconcebida. Él no venía al texto y decía, este texto significa eso, sin haberlo estudiado. Colocaba a un lado toda opinión preconcebida. Y escuchen, y prescindiendo de todo comentario. No usó comentarios, por lo menos cuando estaba estudiando el texto. Comparó pasaje con pasaje. Y con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. ¿Qué usaba Guillermo Miller con los comentarios? No. ¿Qué usaba? Las referencias marginales y ¿qué más? La concordancia. Sigue diciendo, prosiguió su estudio de un modo regular y metódico. ¿Qué significa regular? Una vez al año. No. Tenía su horario de estudio y a veces estudiaba horas y horas. Era agricultor, trabajaba durísimo. Los agricultores trabajan bien duro. Y sin embargo se levantaba a veces a las 2 y 3 de la mañana a estudiar la Biblia, fuera del trabajo regular que tenía. Claro, se acostaba mucho más temprano también. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, tenía método, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No proseguía su estudio hasta que el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Es decir, estudiaba un versículo, cuando decía, ahora lo entiendo, seguía al siguiente versículo. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, es decir, un pasaje difícil de entender, solía compararlo
con todos los demás textos que parecían tener alguna relación con el mismo asunto que estaba estudiando. ¿Qué pasaba cuando conseguía un pasaje que era tal vez difícil de interpretar? Decía, puede ser que en otras partes de la Biblia el Espíritu Santo ha colocado material que más claro que nos ayude a interpretar este texto que es difícil de entender. Interesante. Sigue diciendo la hermana White, permitía que cada palabra tuviese el sentido que le correspondía. ¿Hacía un estudio de palabras él entonces? Claro. Permitía que cada palabra tuviese el sentido que le correspondía dentro del marco del tema que trataba el texto. Y si sus conclusiones armonizaban con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente, ahí está otro principio que hemos trazado, el más importante, a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Sigue diciendo. Ahora va a hablar de el estudio de Guillermo Miller de las profecías. Con profundo interés, estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, usando los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos se podían comprender. Y le doy un ejemplo. En Daniel, el capítulo 7 habla de un león, Babilonia. Ahí no dice que es Babilonia. Sencillamente dice hay un león. ¿Sabe lo que hizo Guillermo Miller? Guillermo Miller fue al libro de Jeremías, a donde dice que Babilonia es como un león. Dice, ve, el león, sabemos entonces cuál es el león. Y así, cuando encontraba una palabra en un contexto, iba a otros contextos para explicarla. Sigue diciendo, con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis usando los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos se podían comprender. Vio que las profecías que ya se habían cumplido literalmente. Que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, se explicaban en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresados eran definidos en otros pasajes. Es decir, si no se explicaban los símbolos en el contexto a donde aparecía el símbolo, él iba a otros lugares de la Biblia para interpretar lo que significaba el símbolo. Sigue escribiendo la sierva de Dios y ahora cita lo que dijo Guillermo Miller. Así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tenía por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. ¿Cómo les parece? ¿Entienden un poco mejor el principio de que la Biblia se explica a ella misma? Y vuelvo a repetir, hermanos y hermanas, nos hemos vuelto muy dependientes de lo que dicen los eruditos, de lo que dicen los teólogos, debates que suceden en la iglesia, y citamos a este erudito y el otro erudito, escribimos un documento que tiene 8 páginas de texto y tiene 20 páginas con notas al pie de página, citando toda la sabiduría que han dicho este y el otro erudito y el otro erudito. Más nos valdría que nos sentemos a estudiar nosotros la Biblia por nosotros mismos. Más bien que depender ciegamente de la sabiduría de otros. No ser reflectores
de los pensamientos de otros, sino que podamos conseguir nosotros la verdad por nuestro propio estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a ir en nuestro sílabo, vamos a dar una ilustración de esto. Vamos a ir, los que tienen el sílabo, vamos a ir a la página 58, la página 58. Muy interesante lo que encontramos aquí. Es la historia de Daniel, el capítulo 2. Daniel llega donde está el rey y ahora le va a explicar al rey el sueño que tuvo y le va a decir cuál es el sueño. Vamos a leer Daniel 2:31. Si están allí en Daniel el capítulo 2, el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y ustedes conocen el transcurso de este sueño. La cabeza era ¿de qué? De oro. El pecho y los brazos eran ¿de qué? De plata. El vientre era de bronce. Las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro. Una mezcla de hierro y barro. Y luego una roca gigantesca viene del cielo. ¿Y qué hace la roca? Pega en los pies de la imagen y desmenuza todos estos metales. Y entonces la roca se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Vamos a leer la descripción que se da en Daniel 2, 32 al 35. Aquí Daniel está hablando al rey. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que tenemos varios símbolos aquí. Tenemos oro, plata, bronce, hierro y barro, la roca y la montaña. Ahora Daniel le va a dar la interpretación de este sueño, lo que significa el sueño al rey. Daniel 2, 37 y 38. Noten lo primero que le dice Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué representa entonces la cabeza de oro? Nabucodonosor y por ende el reino de Babilonia. ¿Dónde comienza entonces el cumplimiento de la profecía de Daniel 2? Comienza con Babilonia, el reino que existía en los días de Daniel, en los días de Nabucodonosor y de Daniel. Y luego dice en el versículo 38, y después de ti se levantará ¿qué? Otro reino, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino, de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y luego el versículo 40 dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, empieza con Babilonia. ¿Cuál es el segundo reino inferior al de Babilonia? Medo-Persia. ¿Y cuál es el reino que viene después de Medo-Persia? Grecia. ¿Y cuál es el reino que es espantoso y terrible, que desmenuza y destruye todo lo que consigue en el camino? Es el Imperio Romano. Pero ahora llegamos a una parte de este sueño que no se toca muy a menudo. Y cuando se toca, solo se toca parcialmente. Creo que se ha pasado por alto el punto central de los pies de la imagen. Vamos a leer Daniel 2 y el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos
¿Cuántos dedos son? 2 pies normales, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo sabe que eran normales? Bueno, porque no, el texto no dice que había 9. Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. Ese detalle es importante. ¿Qué clase de barro? Lo que significa eso. ¿No sería buena idea ir a otras partes de la Biblia que hablan de barro de alfarero? Me parece que es el método que se debe usar. A eso vamos en un momento. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Es decir, un reino que va a componerse de ¿cuántos elementos? 2 elementos, hierro y barro, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. ¿Recuerden eso? Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ahora vamos a alcanzar algunas conclusiones basadas en esto. Yo pregunto, ¿el hierro existía en las piernas antes que existiera en los pies? ¿Sí o no? No cabe duda que las piernas eran de hierro. ¿Hay una secuencia en esta imagen? ¿Una secuencia histórica, sí o no? ¿La plata viene después del oro, cronológicamente? ¿El bronce viene después de la plata, cronológicamente? ¿El hierro viene después del bronce, cronológicamente? Entonces yo pregunto, ¿los pies vienen después de las piernas de hierro, cronológicamente? Sí. Pero ahora piense, el hierro que había en las piernas, que representa el poder político del Imperio Romano, continúa luego en los pies. ¿Continúa Roma en los pies? ¿Sí o no? Claro, porque el hierro de las piernas continúa en los pies. Roma, el aspecto político de Roma continúa, pero se le añade algo que no existía antes en el Imperio Romano. Se le añade el barro en los pies de la imagen. Es decir, continúa Roma, pero es una Roma distinta. Es una Roma amalgamada. Continúa el sistema político de Roma, el hierro de las piernas, pero al mismo tiempo le añade un elemento que no estaba presente en las piernas. Ahora, el barro es de un tipo muy especial. ¿Qué clase de barro es? Bueno, sabemos que el hierro representa el poder político del Imperio Romano que continúa en los pies y en los dedos. Pero ¿qué representa el barro de alfarero? Ahora yo pregunto, ¿el hierro es bueno como hierro? ¿Sí o no? ¿El barro es bueno como barro? ¿El barro de alfarero es útil? Sí. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando usted toma 2 elementos que no deben ir juntos y los junta. El hierro es bueno solo como hierro y el barro es bueno como barro. Pero cuando usted lo junta, ahí está el problema. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. ¿El oro es simbólico? ¿El oro es un símbolo? Sí. ¿La plata es simbólica? ¿El bronce es simbólico? ¿El hierro es simbólico? ¿La roca es simbólica? ¿La montaña es simbólica? Pero el barro no es simbólico. ¿El barro también debe representar algo? ¿Debe simbolizar algo el barro? Claro. El problema es que en Daniel 2 no nos dice qué representa el barro. Sencillamente dice que en los pies, después que cae el Imperio Romano, el poder político de Roma continúa, pero ahora se le añade otro elemento distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para entender lo que representa el barro? Tenemos que hacer lo que hemos estado hablando, y es ir a otros versículos de la Biblia que hablan del barro de alfarero, que nos va a ayudar a entender qué representa el barro de alfarero en los pies de la imagen. ¿Están entendiendo el principio? El barro también es simbólico. Quiero leerles una cita de la hermana White y luego vamos a ver en la Biblia
que la Biblia enseña lo que ella escribió. Saben que a veces cuando yo leo lo que dice el Espíritu de Profecía, yo digo, wow, ¿y a dónde está eso en la Biblia? Y no lo digo en forma de duda, digo, pues, eso está interesante, nunca había visto eso. ¿Y saben lo que hago? Voy a la Biblia para tratar de ver si lo que ella dijo o escribió está en la Sagrada Escritura. Y a veces lo hago de la otra manera. Estudio a conciencia la Biblia y luego digo, ahora voy a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Nunca debemos estudiar el Espíritu de Profecía solo. Vamos al Espíritu de Profecía y luego para ver si está en armonía con la Biblia. No es que no esté en armonía, pero para corroborarlo y comprobarlo. Y luego vamos a la Biblia y después de estudiar la Biblia, entonces vamos al Espíritu de Profecía. Es decir, debemos tener la relación entre uno y el otro correcta. Permítame leerles esta cita de la hermana White sobre lo que representa el hierro y el barro. Esto se encuentra en el tomo 7A del Comentario Bíblico Adventista, página 178. Y yo debo decirles que la primera vez que yo leí esta cita, yo dije, pero ¿cómo es que la hermana White dice que aquí el barro representa la iglesia? El hierro no hay problema, representa el poder político de Roma, porque ya sabemos que el hierro en las piernas es poder político de Roma, que continúa en los pies. Pero ¿cómo es que ella pudo decir que el barro representa el poder civil? El barro representa el poder eclesiástico que se une con el poder civil. Permítame leer la cita primero. La mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. ¿Qué es la unión del hierro y el barro? ¿La unión de qué? La iglesia con el Estado. ¿Cuál de los dos elementos sería el Estado? El hierro, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué debe representar el barro? La iglesia. Sigue escribiendo. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. ¿Qué sucede cuando la iglesia se une con el poder civil? Se debilita la iglesia. Y eso es lo que está tratando de hacer Francisco I. Ya básicamente se ha echado a los protestantes al bolsillo. Y sabemos que pronto van a tratar de influir sobre el gobierno porque las iglesias han perdido mucho poder. Entonces van a necesitar la ayuda del poder civil para imponer lo que ellos creen. Porque la iglesia sola es débil. Pero ellos creen que uniéndose con el poder civil, que es fuerte, que es el hierro, entonces el poder civil va a poder levantar a la iglesia. Pero lo que hace es debilitar la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sigue escribiendo. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. ¿Ve? El poder político con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Así que yo leí esa cita y dice, wow, el barro entonces representa la iglesia. Pero el problema es que usted no puede dar un estudio bíblico a un pentecostal y decirle, aquí dice en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, la sierva del Señor, el Espíritu de Profecía, dice que el barro representa a la iglesia. Porque ellos no aceptan esa fuente de autoridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver si está en la Biblia. Así que lo que yo hice fue, bueno, hermana White, voy a ir a la Biblia a ver si consigo que esto sea correcto. No porque dudaba, sino porque hay que buscarlo en la Biblia. No se puede usar el Espíritu de Profecía con gente de fuera de la iglesia. No es que no creemos. Y déjenme darles un testimonio, mis hermanos y hermanas. Vez tras vez yo he encontrado que la hermana White tiene razón en lo que ella escribe. Vez tras vez. No falla. Y mientras más estudio sus escritos, más me convenzo de que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Escuchen bien. Hay muchos libros que son inspiradores, pero los libros de ella son inspirados.
Yo prefiero leer libros inspirados que libros inspiradores. Aunque primero leemos los inspirados y después leemos los inspiradores. No hay ningún problema con leer libros que nos inspiran, pero es mejor leer libros que son inspirados. Así que ahora voy a mostrarles bíblicamente que el barro representa la iglesia. Y lo voy a hacer aplicando el principio que estamos estudiando, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica sola comparando un texto con otro texto. Siempre debemos hacer eso con las profecías. Vamos a Jeremías 18, 1 al 6, la página 60 en el manual, página 60. Ya hemos alcanzado el 10% del manual. Jeremías 18, 1 al 6. Déjeme darle un poquito de contexto. Jeremías vivió inmediatamente antes del cautiverio de Israel en Babilonia. ¿Sabe que ellos fueron llevados a Babilonia 70 años, verdad? Jeremías fue el profeta que vivió inmediatamente antes de eso, amonestando a Israel que se arrepintieran para que no fueran llevados cautivos. Pero finalmente le dijo, van a ser llevados cautivos por 70 años. Así que ese es el contexto. Vea que hay que estudiar el contexto histórico para entender este pasaje. Y luego vienen estas palabras de Jeremías. Palabra de Jehová, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa de él. Es importante esa palabra. Alfarero. Aparece en Daniel 2, alfarero. Sí. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ustedes saben que los alfareros en ese tiempo era con un pedal. Ahora es eléctrico. Ve todo más fácil hoy en día. Ni siquiera hay que quemar calorías. Pero solamente formando la vasija. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. ¿Y la vasija de qué? Oh, otra segunda palabra clave de Daniel 2. Era barro de alfarero en Daniel 2. Puede ser que este pasaje nos ayude. ¿Cómo creen ustedes que conseguí yo este texto? ¿A que no adivinan cómo conseguí yo este pasaje en Jeremías? Con la concordancia. Busqué la palabra barro. ¿Ven? Como trabajo de detective. La gente dice que si yo no hubiera sido pastor, hubiera sido o detective o hubiera sido abogado. Gracias a Dios que el Señor me hizo pastor. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora, ¿sabe lo que significa eso? Que se echó a perder la vasija. Significa que Israel, la vasija representa el pueblo de Israel y el pueblo iba a ser llevado cautivo. Ese es el romper de la vasija. Dios formó al pueblo de Israel, pero por su apostasía la vasija que Dios hizo se rompió. ¿Y qué hizo Dios cuando la vasija se rompió? Cuando fueron llevados cautivos. Dice, y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija. Yo pregunto, ¿Israel fue restablecido después del cautiverio? ¿Dios volvió a formar a Israel en su tierra? ¿Cómo no? Así que dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora viene lo que significa esto. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahora Dios va a explicar lo que significa esto. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero. ¿Qué representa la vasija de barro? A Israel. Dice, no podré yo hacer vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro de alfarero aquí en Jeremías 18? El pueblo de Dios, que se llama la iglesia. Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento era ¿quién? Israel. Así que sabemos que el barro de alfarero representa ¿qué cosa? Representa la iglesia del Antiguo Testamento. Representa al pueblo de Israel.
¿Será que el barro en los pies de la imagen representa a la iglesia, siendo barro de alfarero? Nos parece que sí, pero hay más evidencia. Vamos a Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Ustedes no van a reconocer inmediatamente la conexión de este versículo con lo que estamos hablando, pero ya se van a dar cuenta. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué facultad del hombre está formada de polvo? El cuerpo es de polvo, ¿verdad que sí? El cuerpo es de polvo. Dios hizo un cuerpo perfecto con todas las partes del cuerpo, con todos los miembros del cuerpo, perfecto. Pero había un problema, y es que el cuerpo no tenía vida. Noten que no dije que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba sin vida. ¿Qué faltaba? Faltaba que Dios inspirara en el cuerpo el espíritu de vida. Por eso sigue diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida. Otras versiones dicen espíritu de vida. Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Yo pregunto, ¿ahora todos los miembros del cuerpo empezaron a funcionar, a cumplir su función? ¿Cómo no? Y ustedes dicen, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos estudiando? Vamos a Isaías 64:8. ¿Cuántos de ustedes han tratado de formar algo que está hecho de polvo? Es imposible formar algo de polvo porque el polvo se desmorona. Lo que Dios usó fue polvo, pero fue polvo mojado. Barro de alfarero. Noten Isaías 64:8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, Dios formó el cuerpo del hombre con barro de alfarero. Y luego, ¿qué le dio a ese cuerpo formado con barro de alfarero? Le dio el espíritu de vida y todos los miembros comenzaron a funcionar. Ahora, en Daniel el capítulo 2, el barro es simbólico. ¿De acuerdo? No es barro literal, es barro simbólico. Ahora yo pregunto, ¿qué es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando? Ahora vamos a tomar lo que se dice del cuerpo literal, de barro literal, y vamos a aplicarlo espiritualmente, simbólicamente, porque en Daniel 2 el barro es simbólico. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Note lo que dice Colosenses 1 y el versículo 18. Y Él es Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia tiene diferentes miembros, cada uno con su función. Ahora, cuando Cristo formó la iglesia, ¿qué necesitaba pasar para que la iglesia pudiera funcionar y para que todos los miembros pudieran empezar a funcionar, a cumplir su función? ¿Qué necesitaba la iglesia? Necesitaba el Espíritu. ¿Qué sucedió en el día del Pentecostés? ¿Qué pasó con la iglesia en el día del Pentecostés? Dice en Hechos 2, 2 al 4, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se dan cuenta? Cristo formó la iglesia espiritualmente hablando de lodo o de barro espiritualmente, y luego ¿qué infundió en ese cuerpo? El Espíritu Santo. Y ahora la iglesia comenzó a funcionar. Cada miembro empezó a cumplir su función. Esta ilustración yo no la inventé. El apóstol San Pablo dio esta interpretación. Nota lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 12 y 13.
1 Corintios 12, 12 y 13. Dice el apóstol San Pablo, porque así como el cuerpo es uno, ¿la iglesia es una? ¿Sí o no? Sí. Pero el cuerpo tiene muchos miembros. ¿La iglesia tiene muchos miembros? Sí. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo pregunto, ¿en la iglesia la gente tiene diferentes funciones? ¿Sí o no? Algunos son los pies. Bienaventurados los pies de los que anuncian el evangelio de paz. ¿La iglesia tiene ojos? Sí, a los profetas se les llamaban videntes. Los ojos de la iglesia es el don de profecía. Por eso es que la Odisea anda ciega, porque no escucha la voz de la profecía. Cada parte del cuerpo simboliza una función en la iglesia. Entonces, ¿de qué está formado la iglesia? ¿De qué formó Cristo la iglesia espiritualmente hablando? De barro. Y luego le dio espiritualmente ¿qué? A ese cuerpo de barro que hizo. Le dio el espíritu y la iglesia vivió. Entonces yo pregunto, ¿qué representa el barro de alfarero simbólicamente o espiritualmente? Jeremías 18 y los textos que leímos de 1 Corintios y de Hechos del capítulo 2 indican que el barro representa ¿qué cosa? Representa espiritualmente la iglesia. Y luego añadimos el testimonio de Ezequiel. ¿Han oído hablar del valle de los huesos secos? ¿Saben lo que representa el valle de los huesos secos? Significa el cautiverio de Israel. Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año 597, el segundo cautiverio de Israel, porque fueron tres. En el año 605 fue que Nabucodonosor se llevó a Daniel y los tres amigos. En el 597 se llevó a Ezequiel y en el 586 destruyó la ciudad y entonces se acabó la teocracia judía. Ezequiel vivió en los tiempos cuando el pueblo de Dios ya había sido llevado cautivo 2 veces a Babilonia. Y él escribió en cuanto a los huesos secos y explicó que ese valle de huesos secos representaba la casa de Israel. Y de repente todos los huesos secos se unen para formar el cuerpo. Pero al cuerpo le falta algo. ¿Qué le faltaba? El espíritu de vida. Así que Dios le hizo a Ezequiel, llama al espíritu de vida para que entre en estos cuerpos. Y llegó el espíritu y los cuerpos vivieron. Así que el barro de alfarero representa ¿qué cosa? Representa la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que iba a pasar en la etapa de los pies de la imagen? ¿Qué iba a suceder? El poder civil de Roma iba a continuar, pero ¿qué iba a suceder? Se iba a unir el poder civil ¿con qué? Con la iglesia. Yo pregunto, ¿eso es exactamente lo que sucedió después que cayó el Imperio Romano? ¿La iglesia se unió con el poder civil? ¿Ustedes saben que sí? ¿Y por cuánto tiempo estuvieron los dos poderes juntos? 1260 años estuvieron juntos los dos poderes. Yo pregunto, ¿el poder civil es bueno como poder civil? ¿Sí? ¿Bueno? ¿La iglesia es buena como iglesia? ¿Dónde surge el problema? El problema es cuando la iglesia y el poder civil se unen y se mezclan. 1260 años de persecución, cuando en los pies, los 10 dedos, los reinos de Europa, el papado dominó y persiguió a todos los que no estaban de acuerdo con la iglesia usando el brazo del poder civil. Se cumplió al pie de la letra. ¿Nos ayuda entonces a ir a otras partes de la Biblia para saber qué representa el barro? Vital. Ahora Daniel 7 agrega detalles. Daniel 7, en vez de hablar de barro, habla de un cuerno pequeño.
después que se levanta entre los 10, ¿ven? Y el cuerno pequeño persigue a los santos, habla blasfemia contra el Altísimo, piensa que puede cambiar la ley y gobierna por tiempos y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño es lo mismo que el barro. La apostasía viene cuando el barro se une con el hierro. Ahora, Apocalipsis 17 presenta la misma lección con diferentes símbolos. Vamos a Apocalipsis 17 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y ustedes van a ver aquí lo que significa el hierro y el barro, pero ya no con hierro y barro, sino con otro simbolismo. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y el versículo 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. Contra la gran ramera. ¿Qué representa en la Biblia una mujer? Simbólicamente, la iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una iglesia ramera es una iglesia que se prostituyó. Ahora, ¿cómo se prostituyó la iglesia? ¿Quién debe ser el único esposo de la iglesia? Jesús. Entonces, ¿qué sería adulterio? ¿Qué sería que la iglesia se convierta en ramera? Significa que se consiguió otros amantes fuera de Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo se tornó ramera? Dice allí: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y ahora viene la explicación cómo se convirtió en ramera. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo se tornó ramera esta mujer? Vinculándose con ¿quiénes? Con los poderes civiles de la tierra. Es decir, la unión de la ramera con los reyes de la tierra es lo mismo que la unión del hierro con el barro. Diferentes simbolismos que enseñan la misma lección. Ahora yo pregunto, en 1798 el poder civil repudió a la ramera. Francia repudió al papado. Y después de eso, nación tras nación en Europa y en el Nuevo Mundo no permitieron que la iglesia los dominara como había sucedido durante los 1260 años. Pero yo pregunto, ¿estamos viendo señales en el mundo de un deseo que tiene el Papa de nuevamente unir la iglesia con el poder civil? Lo único que tienen que hacer es ver en la computadora el discurso que dio Francisco I en el 70 aniversario de las Naciones Unidas. Cuando terminó su discurso, los representantes de 193 naciones, los gobernantes de todos los países del mundo prácticamente, se pusieron de pie y le aplaudieron por varios minutos. El objetivo del Papa Francisco I es echarse al bolsillo los gobernantes del mundo, particularmente los Estados Unidos, para que luego, usando el poder civil, pueda hacer lo que hacía en el pasado. Porque el papado es una unión de la iglesia con el poder civil. Y estamos viendo estas cosas cumplirse delante de nuestros ojos. La Biblia dice que su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida se va a sanar y está casi sanada. Y se sanará plenamente cuando los Estados Unidos le preste el poder civil al papado, instigado por el protestantismo, imponiendo la observancia del domingo, que es una creación del poder papal. ¿Nos ayuda a usar una concordancia y buscar en otras partes de la Biblia para entender lo que es el barro? El barro simbólico, ya sabemos qué simboliza. Pero ahora escuchen, lo maravilloso de esta profecía de Daniel 2 es que Dios va a tener la última palabra.
Dios tiene la última palabra. Dios está en control de la historia. Y el clímax de esta profecía de Daniel 2 es cuando la roca, ¿qué representa la roca? San Pedro, ¿verdad? No, en ninguna parte de la Biblia dice que Pedro era la roca. Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, piedrecilla, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, apuntándose a Él. Jesús es la roca. Se dice repetidas veces en el Nuevo Testamento. El mismo Pedro en 1 Pedro 2 dijo que Jesús es la roca. Pablo dijo Jesús es la roca. En ninguna parte dice que Pedro es la roca. Vaya, qué roca interesante que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo a la cara. Y negó a Cristo 3 veces. No parece que era muy infalible, que digamos. La Biblia nos dice que la roca, Cristo Jesús, va a quitarle el dominio a todos los reinos de la tierra. Va a destruir los pies de hierro y barro, las piernas de hierro, el vientre de bronce, el pecho y los brazos de plata, la cabeza de oro. Va a destruir a todos los reinos de la tierra. Y va a establecer un reino que nunca jamás será dado a otro reino, nunca se corromperá, que existirá para siempre. Así es que termina esta historia de Daniel 2. Así que los seres humanos pueden unir la iglesia con el poder civil pensando que esto va a fortalecer la iglesia, pero finalmente va a llevar a la desolación y la destrucción total de todos los reinos de este mundo. Ahora lo importante es que nosotros pertenezcamos a ese reino. Todos nosotros tenemos un pulmón por lo menos de este tamaño. Pero dicen los especialistas que nosotros usamos aproximadamente 2 centímetros cuadrados del pulmón. Que si tuviésemos el pulmón de un ratoncito ya sería suficiente para el oxígeno que respiramos, porque si tú te pones a respirar, ¿cómo respiras? Mira tu respiracióncita, que la mía también, ¿no? Ahora vamos a respirar conscientemente, vamos a aspirar. Mira todo lo que entra, pero nadie usa. Usamos 2 centímetros cuadrados y el resto, ¿para qué lo tienes ahí? Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Que mitad de nuestro pulmón está lleno de aire viciado que nunca sale. Y es por eso que todo el día, cuando tomes tus 2 vasos de agua en ayunas, unas 10 veces, aspira, expira. 1 minuto botando el aire, ahí sacas todo el aire viciado, que nunca sale, porque con la respiracióncita de ratoncito, no sacas ese aire viciado. ¿Cómo se eliminan las toxinas del cuerpo? Todo el mundo pensaba que era por las vías urinarias, pero el sudor, en fin, las vías normales de eliminación de toxinas. Pero últimamente los especialistas dicen que la vía más poderosa de eliminación de toxinas es la respiración. O sea, cuanto más haces trabajar a tu pulmón para botar aire, oxígeno, aire viciado, más salud, mejor salud vas a tener. Ahora Elena White, interesante, que dice que la respiración, pero la oración es la respiración del alma. Tienes que orar más con aquella oracioncita de 2 minutos. Esa es oracioncita de ratoncito. Tienes que aprender a orar y enseñar a la iglesia a orar. Cuando yo era director de jóvenes, los jóvenes me preguntaban, pero pastor, porque hay una cosa, nosotros con líderes debemos aprender una cosa. Cuando prediques el evangelio, cualquier cosa del evangelio, no te detengas mucho tiempo en el qué.
Pero nosotros somos especialistas en describir el qué, el qué, el qué, el qué, el qué, el qué. Es como, y ese es el problema de la predicación nuestra. El paciente está ahí muriendo de cáncer. Hay un remedio en una botellita que cura instantáneamente el cáncer. Estoy imaginando. El paciente muriendo. El remedio ahí. Y hay una enciclopedia al lado que describe la composición y todo del remedio. Y entonces yo me pongo aquí, el paciente muriendo y yo leyéndole la enciclopedia. Mira, esto tiene tal y tal, y está compuesto así, y el pobre paciente muriendo. Y yo leyéndole el remedio, explicándole el qué. Querido, deja un poco la enciclopedia, agarra el remedio, coloca en la cucharita, abre la boca, métele adentro y sánala. Esa es la misión nuestra. Pero nosotros nos deleitamos en el que tiene justificativa. Y tiene razón, no vamos a ignorar. Vamos a explicar el qué. Pero especialmente con la iglesia, en la relación con la iglesia, tenemos que enseñarles el cómo. Y los jóvenes tienen preguntas. Pastor, yo sé que tengo que orar. Bueno, vamos a decir, ¿cuántos de ustedes no saben que deben orar todos los días? Levanten la mano. Todos saben. Entonces, si yo vengo aquí y me quedo medio día explicándoles, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, nadie vivió como Jesús vivió porque nadie oró como Jesús oró. Hermanos, hay que orar, la oración es la respiración del alma, tenemos que orar, hay que orar. Me quedo un día enseñándoles eso. ¿Les enseñé alguna cosa a ustedes? No, porque ustedes saben. El problema de la iglesia no es que no sabe que tiene que orar, el problema es, pastor, yo sé que tengo que orar, pero es que no me da ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Cuántos sermones has predicado en tu vida de cómo hacer cuando sabes que orar, tienes que orar y no te da ganas de orar? ¿Cuántos sermones has predicado eso? O cuando yo era joven. Pastor Escarchela estaba dirigiendo la semana de oración en la universidad y yo fui a preguntarle, pastor, ¿qué hago? Yo cuando oro siento que mi oración no pasa el techo. Y Escarchela me mira y dice, hijo, ora al aire libre. Y después yo me di cuenta que él estaba bromeando. Me dice, hijo, ¿sabes por qué tu oración no pasa el techo? Porque tú estás orando para arriba. Y entonces, ¿para dónde tengo que orar? Ora para aquí, Jesús está aquí, conversa con Él. Y eso me trajo una luz en mi vida de oración. Pastor, yo no sé cómo alguien ora 2 horas, porque a mí en 3 minutos se acabó mi oración. Claro, si vas a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pues en 3 minutos se acabó todo. Pero entonces, ¿qué es la oración? La respiración del alma. ¿Qué es orar? Abrir el corazón a Dios como a un amigo. Llega la noche, siéntate o arrodíllate o acostado en tu cama, abre tu corazón. Señor, te voy a contar, mira, te voy a contar todo lo que hice hoy, desde que me levanté hasta ahorita que me acosté, te voy a contar todo. Y cuéntale lo que has comido, a dónde has ido, qué has pensado, qué has sentido. Cuéntale todo. Ahí vas a pensar, pero pastor, eso no es orar. Ahí está lo interesante, ¿no? La conversación. El conversar. Cuando una pareja comienza a conversar, trae pan, ya pagaste la luz, acabó el gas, ya pagaste el alquiler de la casa, recogiste a los niños en la escuela, ya tu matrimonio acabó. Pueden estar juntos, pero ya tu matrimonio acabó. ¿Te acuerdas cuando enamorabas? Llegabas a visitar a tu chica a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche todavía no te ibas. Y si el suegro no entrase, tú no te ibas. Ahora, piensa, ¿qué hablabas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche? ¿Qué hablabas con la chica? Ni te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque hablaste de tonterías. Irrelevantes. Cosas que no interesan. Son ceras. Porque el propósito
no era lo que hablabas. Lo que importaba no era lo que hablabas, lo que importaba era estar al lado de ella. Eso es lo que interesaba, no era lo que estabas diciendo. ¿Y cuándo el matrimonio empieza a acabar? Cuando se acabó el hablar de tonterías y empezó, compra pan, recoge agua. Ahí ya no hay matrimonio. Con Cristo es igual. Esa oración que hacemos para comenzar el culto, en la comida, en el culto matutino, eso no es oración, querido. Estoy usando una figura de lenguaje. La oración que vale es la oración donde no le dices nada a Dios, pero le estás diciendo todo. Estás con Él. Jesús dice lo siguiente: vuestro Padre Celestial sabe de lo que necesitas antes que se lo pidas. Ahora, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿para qué le dices, Señor, necesito ropa, necesito? Y Él ya sabe. Entonces, ¿para qué oras? Y otra cosa, Dios ya sabe lo que es mejor para ti, aunque tú no lo entiendas. Él va a hacer lo mejor en tu vida porque te ama. Entonces, ¿para qué oras? Ahí está el asunto que tenemos que entender. Orar no es para que Dios cambie de opinión. Orar no es para convencer a Dios de nada. Orar no es para informarle a Dios. Entonces, ¿para qué es orar? Orar es para cultivar el compañerismo con Dios. Orar es para mantener comunión con Dios. Orar es para sentir que no estoy solo en la vida, que existe Dios que está conmigo, que Él me escucha, que es mi Padre, que yo puedo abrirle mi corazón, que puedo llorar con Él, puedo reír con Él, puedo contarle un chiste a Él, puedo hablarle del partido de fútbol de Ecuador con Perú, puedo hablarle de todo. Ese es mi Dios real. Es por eso que Dios me dio el privilegio de la oración. Y eso es lo que le tenemos que... Ahora, si tú te pones a contarle al final de la noche, chin chin por chin chin, todo lo que has hecho en un día, ¿cuánto vas a orar en la noche? 2 horas, 3 horas. ¿Le has informado algo? Él sabe todo. Entonces, ¿para qué le he contado? No es para informarle. Es para que tú sientas que Él está ahí, para que sea tu Dios. Ese es el asunto que nosotros tenemos que entender, querido, el propósito de la oración. Ahora, Dios no nos dio la oración porque es un deber que tenemos que cumplir. Tenemos que orar para crecer en nuestra comunión, y a medida que mantenemos esa comunión con Cristo, pues el carácter de Jesús se refleja en nuestra vida. Somos la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, maravillosa de Dios. La Biblia. Dios no nos dio, ya teníamos tantos deberes, ahora nos dio una Biblia. Tienes que leer, el deber de leer la Biblia. No es así, sino que, querido, la Biblia es el manual de la felicidad, el manual del matrimonio perfecto, el manual. Yo estoy casado con la misma mujer, claro, si no fuese con la misma mujer ya no estaría en el ministerio tal vez, ¿no? Pero estoy casado con la misma mujer hace 44 años. ¿Cómo he conseguido sobrevivir 44 años casado con mi esposa? La Biblia. La Biblia. Porque la Biblia es el manual de la felicidad. El manual. Si tú me preguntas, pastor, ¿nunca discutió con Sara? ¿Cuánto discutí? ¿Y cómo sobrevivieron? La Biblia. La Biblia. ¿Quieres que tu dinero se multiplique en tus manos? La Biblia te enseña. ¿Quieres tener buena salud? La Biblia te enseña. ¿Quieres vivir sin miedo? La Biblia te enseña. ¿Quieres que tus hijos crezcan como palmeras a la orilla del río? La Biblia te enseña. Mis hijos cayeron. Mis hijos se hirieron. Pero hoy día todos son lindos miembros de iglesia, ancianos de iglesia, todos. Y uno pastor. ¿Dónde está el secreto, pastor? La Biblia me enseña. ¿Quieres jugar fútbol bien? La Biblia también enseña. Sí, la Biblia enseña. ¿Quieres ganar almas? La Biblia enseña. ¿Quieres pescar hombres para Cristo? La Biblia enseña. ¿Quieres hacer evangelismo? La Biblia enseña. ¿Quieres predicar? La Biblia? La Biblia es un manual.
Ahora, ¿cómo nos atrevemos a vivir en esta tierra tratando de hacer las cosas solo? Por eso Dios te dio la Biblia. No es una carga, no es un fardo. La manera de crecer en la vida espiritual, en la vida material, en la vida familiar, en la vida social, en la vida profesional, el manual de crecimiento y de prosperidad es la Biblia. Y el tercer elemento, la testificación, el traer una persona para Cristo. Porque si tú limitas tu vida devocional, Biblia, oración, a eso Elena White, ya te lo dije, le llama devoción abstracta, eso no te ayuda. Biblia, oración, ayuno, vigilia, te lleva al fanatismo. Más tarde o más temprano te lleva al fanatismo si tú no incluyes el tercer elemento llamado testificación. Te voy a hacer una ilustración con una parábola. Aquí no hay teología, aquí hay homilética. Entonces te voy a hacer una ilustración con una parábola, con un relato, con una escena de la vida de Cristo. ¿Te acuerdas en la multiplicación de los panes y los peces? Los discípulos iban a Jesús, Jesús le daba pan y pez. Ahí el discípulo con la mano llena venía y le entregaba a la gente y se quedaba de manos vacías. Y el hecho de quedarse de manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le daba más. Y con las manos llenas entregaba y se quedaba de manos vacías. Y el hecho de sentirse de manos vacías nuevamente le hacía sentir necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le daba más. Y mientras iba a repartir, su vida era una vida exuberante. Su pan era pan caliente, su vida tenía sentido. Él sabía de dónde venía de Jesús. Él sabía para dónde iba para el mundo. Él sabía por qué iba para entregar pan. Era una vida linda, una vida plena, una vida abundante. Pero vamos a decir que en una de esas, en el camino, el discípulo se quedaba con el pan y el pez y miraba para atrás y miraba para adelante. Y decía, no, si entrego, de repente cuando vuelva ya se acabó, ya no va a haber más para mí. Y se quedaba con el pan caliente. Bueno, ahora pan caliente, mañana pan frío. La semana siguiente pan duro. Y dentro de 15 días pan mohoso. ¿Alguna vez has tomado desayuno con pan, ese pan que antiguamente guardaban en la lata para que no se malogre? Parece un chicle, ¿no? Tú sacas, parece más jeve que otra cosa. Da para tomar el desayuno porque estás con hambre. Pero alguna vez tú has salido a caminar de vacaciones ahí en la relva verde, en la grama verde, descalzo. Andaste una hora, anduviste una hora, llegas, te bañas una ducha fría, un hambre, y sale del horno, de la chacra, un olor de pan caliente, y sale el pan caliente del horno y la mantequilla derritiéndose encima de ese pan caliente. No estoy hablando de salud, no me critican por la mantequilla ahí, pero la mantequilla sí, derritiéndose en el pan caliente. Estás viendo cómo tu boca ya está con agua. Una cosa, cuando tú ves ese pan caliente, te da ganas de gritar, oh, estoy vivo, pero tomar desayuno con pan frío, con pan duro. Hay muchos cristianos que están con las manos llenas de pan duro, pan mohoso, pan podrido. ¿Por qué? Porque no entregan, no cumplen la misión, no entregan el pan, se quedan con el pan. Entonces, mientras la vida está llena de pan mohoso, solo tienen ojos para criticar. El pastor aparece con carro nuevo, está viendo ahí mi diezmo, eso, aquí. ¿Quieres una iglesia linda, feliz? Llévala a la acción, enséñale a compartir el pan. Porque mientras entregue el pan, siempre va a tener pan caliente en las manos, porque va a volver a Jesús, Jesús le va a dar. Mira, si tú solo horas estudias la Biblia, no traes una persona para Cristo, en poco tiempo pierdes las ganas de orar, pierdes las ganas de estudiar la Biblia.
pierdes las ganas de estar más en la iglesia. Por eso hay muchos hermanos que dicen así: cuando yo entré a la iglesia me daba ganas de cantar, de levantarme de mañana el sábado, ir para la iglesia. Yo no sé qué me ha pasado, ahora no tengo más alegría. Hazle la pregunta: ¿cuál es la última persona que has traído para Cristo? Ah, no, ahí está todo explicado. Porque lo que le da sentido a la vida es traer una persona para Cristo. Ahora, en resumen, para terminar esta parte, quiero decirles lo siguiente. Miren, escuchen, esto es clave. Dios no nos dio la misión porque Él necesita de nosotros. Voy a repetir, porque esto es contra mucho concepto que nosotros tenemos. Dios no nos dio la misión porque Él necesita de nosotros para terminar de predicar el Evangelio. Alguna vez ya he escuchado algún sermón por ahí de alguien que dice: hermanos, si nosotros no predicamos, Jesús nunca va a volver. ¿Quién te ha dicho eso? ¿De dónde has sacado eso? En la agenda divina ya está el día y la hora de la venida de Cristo. Jesús dijo: nadie sabe, mi Padre solo sabe. Hay muchos hermanos que quisieran darle una miradita a la agenda divina, porque andan inventando todo día fecha para la vuelta de Cristo. Pero nadie sabe, pero Dios sabe. Y Dios es un Dios puntual, porque con relación a la primera venida, cuando se cumplió, cuando llegó el cumplimiento exacto del tiempo, Dios, el Padre mandó a su Hijo. Y con relación a la segunda venida, cuando se cumpla el tiempo, Jesús volverá. Pero pastor, el desafío de la ventana 1040, ¿cómo vamos a evangelizar la ventana 1040? Ese es un milagro. Y milagros no se comprenden. Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pastor, entonces si Dios lo va a hacer, ¿para qué yo me preocupo? Me quedo tranquilo. Oh querido, mira, hay milagros que uno no entiende. ¿Te acuerdas cuando Moisés llegó delante del Mar Rojo? El Mar Rojo, no, imposible subir, imposible pasar. Y Dios le dijo a Moisés: levanta la vara. Y Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Cuando Dios diga ya, el mundo será evangelizado. Hoy día somos 7 billones. El mes pasado completamos 7 billones, 7.000 millones de seres humanos. 2.000 millones han escuchado el nombre de Cristo. 5.000 millones jamás oyeron hablar del nombre de Jesús. Ese es el desafío que tenemos, de predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo lo haremos? Yo no sé cómo. Yo sé que será un milagro. Entonces, ¿para qué me preocupo? Yo personalmente me preocupo porque en el momento en que Dios levante la mano para abrir el mar rojo de imposibilidades de la evangelización en esa parte del mundo, yo quisiera ser la vara en las manos de Dios. Yo quisiera ser uno de los instrumentos de Dios. Pero yo no creo que el hombre lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Evangelizar al mundo para Dios no es problema. Yo siempre digo bromeando, mira, vamos a decir que hoy es viernes, vamos a decir que hoy día sea viernes. Esta noche, viernes en la noche, Dios podría hacer sonar un trueno tan grande en Lima que toda la gente a la 1 de la mañana saca la cabeza por la ventana para ver qué es lo que sucede. Y allá en el cielo, la tabla de los 10 mandamientos. Y el 4.º mandamiento brillando con letras doradas, piscando, diciendo: acuérdate el sábado para santificar los 6 días. Y aquí al otro lado, todas las direcciones de los templos adventistas de Lima. ¿Qué sucedería el sábado? Oh, querido, tú te ríes, no te ríes. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso o hacer que un grande pez se trague a Jonás y durante 3 días lo tenga en la barriga y no lo digiera? Dios es Dios. Dios puede hacer. Un día no le mandó a Elías un cuervo trayéndole un pedazo de gluten en el pico. ¿Cuál es el problema? Dios es Dios. No dudes del poder de Dios. Dios podría hacer eso. Pero hay más. Dice que los ángeles del cielo se le ofrecen a Dios y le dicen: Señor, los hombres no quieren nada, déjanos ir. Y Dios le dice: no, ustedes no necesitan. Un día Dios quería predicarle a Balán. Ahí estaba Balán, necesitaba un mensaje. No había pastor, no había evangelista, no había anciano, no había ministerio de la mujer, no había ministerio del niño, no había nada. Lo único que Dios encontró fue un burro. Agarró al burro, le dio el bosquejo, el burro predicó.
Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo, y si estos callaren, las piedras. Ahora, Dios puede predicar el evangelio solo. Dios puede predicar el evangelio a través de los ángeles. Dios puede predicar el evangelio con los animales. Dios puede predicar el evangelio hasta a través de las piedras. El pastor Mark Finley cuenta que allá en Austria, un preso estaba ahí y de repente apareció un ratoncito trayéndole una página del conflicto de los siglos. Y el ratoncito se va y el hombre, como no tenía nada, estaba preso en su celda, lee. Y se quedó. ¿Le gustó? Al día siguiente el ratón aparece trayéndole la página número 2. Al tercer día la página número 3. Y en un poco más de un año, el hombre ya era adventista, evangelizado por un ratón. Entonces, o Mark Finley es un mentiroso, o Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios. Entonces, si Dios puede evangelizar de 1000 maneras el mundo, ¿por qué le dio la misión al ser humano? Es que el ser humano necesita orar, estudiar la Biblia y traer una persona para Cristo para reflejar el carácter de Dios. Estos son los instrumentos para preparar la iglesia gloriosa, santa, sin mancha. No hay cómo la iglesia refleje el carácter de Dios si no aprende a orar, a estudiar la Biblia y traer una persona para Cristo. No hay manera de crecer. Pastor, pero ¿y los dones espirituales? Calma, querido, no vamos a confundir Ana Teresa con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Esto aquí no es don. Don es cantar, don es hablar, don es dar estudios bíblicos, don es tocar la puerta de un extraño, no tener vergüenza para hacerlo, don es cocinar, don es usar el computador, don es tocar el piano, dones espirituales Dios nos ha dado para servir a su iglesia. Pero nadie me va a decir, yo no tengo el don de orar, entonces no voy a orar, porque si no oras, mueres. No, yo no tengo el don de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no es don, o estudias o mueres. Yo no tengo el don de traer una persona para Cristo. No, eso no es don. O traes una persona para Cristo o mueres. Solo que traer una persona para Cristo. Para traer una persona para Cristo no necesitas tocar la puerta de los extraños, llevándoles un folleto o dándoles un estudio bíblico. No necesitas dar estudios bíblicos, porque ese es un don. Y a veces eso no entendemos nosotros. Escuchen bien lo que les voy a decir. A veces nosotros pensamos que si damos un curso de instructores bíblicos, toda la iglesia va a salir a dar estudios bíblicos. Querido, hay hermanos de la iglesia, santos y lindos y maravillosos hermanos, a quien tú les puedes dar 500 cursos de instructores bíblicos y el pobrecito jamás va a aprender a dar un estudio bíblico, porque no tiene el don. Somos injustos cuando queremos que toda la iglesia, todos los miembros toquen las puertas, porque ese es un don. Es el don de no tener vergüenza. No es el don de la sinvergüencería, que es otra cosa. Es el don de no tener miedo, no tener vergüenza. A mí Dios no me dio ese don. Yo hubiera querido que me dé, no me lo dio. A mí Dios me hizo tímido. Yo soy muy difícil para entablar amistad con alguien que no conozco. Yo cuando era colportor, porque fui colportor también como todos ustedes, fue la única manera de poder estudiar. Es raro ver un pastor que nació en una familia rica y el papá le pagó todos los estudios. Todos nosotros tuvimos que llorar, sufrir, padecer para formarnos en teología. Yo me acuerdo cuando yo tocaba un timbre y me quedaba orando en el fondo de mi corazón: Dios mío, ojalá que nadie me abra, que nadie me abra. Y si nadie me abría, ¿cómo iba a vender? Pero yo tenía un pavor de enfrentarme a una persona que no conocía. Ahora somos injustos cuando venimos un sábado de mañana y predicamos a la iglesia así. Esta tarde
a las 3 de la tarde, y todavía predicamos a veces un sermón de mañana diciendo así. Elena de White tuvo una visión, y en la visión vio la multitud de los redimidos, y todos los redimidos tenían una corona, y en las coronas de los redimidos habían estrellas. Y ella preguntó al ángel, ¿qué significan esas estrellas? Y el ángel le dijo, son las almas que ellos trajeron para Cristo. Y ella dice, yo me levanté en la punta de los pies y observé detenidamente para ver a alguien que no tuviese estrellas, y no había. Y ahí viene el pastor y dice, hermanos, ¿saben lo que eso significa? Que el que no trae una persona para Cristo no entrará en el reino de los cielos. Entonces esta tarde a las 3 de la tarde, todo el mundo aquí para ir de puerta en puerta hasta la última puerta. Oh querido, hay 4 o 5 en la iglesia que van a ir felices de la vida, pero hay muchos que van a enfermarse, van a sufrir o se van a sentir miserables, pecadores, porque no son capaces de enfrentarse al público. Yo voy a preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes son corajudos? No tienen miedo, destemidos. Si le tiran un huevo podrido les da más coraje. Les tiran un tomate podrido, enfrentan, les sueltan los perros, ustedes siguen adelante. ¿Cuántos son aquí así? Levanten la mano. Esos colportores, fueron director de colportaje, ustedes alguna vez, ¿no? Y siempre sacaron la beca. Bueno, ¿cuántos son como yo? Levanten la mano. No hemos recibido el don de enfrentar cara a cara a un desconocido. No hemos recibido el don. Ese es don. Enseñar, predicar, eso es don. Pero querido, orar no es don. Estudiar la Biblia no es don. Traer una persona para Cristo no es don. Pero si tú no tocas la puerta de un extraño, si tú no diriges un curso una serie de evangelismo, si tú no das un estudio bíblico, ¿cómo vas a ganar una persona para Cristo? Pues ese es el tema de esta tarde. ¿Cómo traer una persona para Cristo sin complicarle la vida a la iglesia? ¿Cómo cada miembro con alegría puede traer gente para la iglesia? El problema es que nosotros les colocamos un fardo que ellos no pueden llevar y anulamos las ganas de participar en la misión. Y nosotros como líderes somos responsables para inspirarlos, instruirlos y enseñarles.